Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión. Hoy compartiremos con ustedes una historia que nos enseña sobre la inquebrantable fuerza del espíritu humano y el verdadero secreto del éxito, un secreto que no se encuentra en la suerte, sino en la fe y la tenacidad inquebrantable. Es un relato sobre cómo transformar un desierto en un viñedo, no solo en la tierra, sino también en el alma. Antes de sumergirnos en este viaje, si esta historia toca tu corazón y fortalece tu fe, te invito a compartirla para que esta luz de esperanza llegue a más personas. Al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creando mensajes que inspiran el alma. Que Dios te bendiga por tu apoyo. Ahora, comencemos. Imaginen por un momento los vastos campos de California a mediados del siglo XX. El sol, un martillo inclemente sobre la tierra, dibuja espejismos en el horizonte. Allí, hileras interminables de viñedos se extienden como un mar verde y polvoriento, perdiéndose en la distancia. En medio de ese paisaje trabajaba un joven. Nadie sabía bien su nombre, todos lo conocían simplemente como el jornalero joven. Su rostro, curtido por el sol, contaba historias de jornadas interminables. Sus manos, agrietadas como la tierra misma, estaban surcadas por callos gruesos y pequeñas heridas que sangraban y sanaban en un ciclo sin fin. Vivía como tantos otros, en barracones de madera, amontonados en catres de metal que gemían con cada movimiento. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas, y una sola manta raída era todo el consuelo contra el abrazo helado del amanecer. Eran decenas, quizás cientos, de hombres anónimos unidos por el mismo destino, cortar uva para el patrón. Cada día era un eco del anterior. El jornalero joven despertaba con el sonido de las botas contra la madera y las voces resignadas de sus compañeros. Su desayuno era siempre el mismo, café amargo y tortillas frías. Luego se ponía su sombrero gastado, se colgaba las tijeras de podar al cinturón y caminaba hacia el viñedo, una silueta más en la larga fila de hombres que marchaban hacia el trabajo. En el campo, la voz áspera del patrón rompía el silencio del alba. «Más rápido, joven», gritaba desde lo alto de su caballo, pareciendo un rey oscuro vigilando su miserable feudo. A veces, hacía chasquear su látigo en el aire, no para golpear, sino para recordarles quién mandaba. La uva no espera. El jornalero siempre bajaba la cabeza. «Sí, señor», murmuraba. Nunca levantaba la vista. Sabía que una palabra de más, una mirada desafiante, y perdería su lugar en la cuadrilla, el único sustento que conocía. Cobraba por canasto, y la paga miserable apenas alcanzaba para frijoles, pan duro y, con suerte, un poco de chile para darle sabor a la pobreza. Por las noches, exhausto, se recostaba en su catre estrecho. Escuchaba la respiración pesada de sus compañeros, todos iguales en su agotamiento, todos resignados a vivir y morir entre las viñas que no les pertenecían. Pero él era diferente. Mientras sus manos cortaban para otros, mientras sus hombros cargaban canastos que no eran suyos, su alma soñaba. Soñaba con un pedazo de tierra, aunque fuera pequeño, un lugar donde pudiera sembrar sus propias uvas y decir con orgullo, «Este es mi viñedo». Le dolía el alma depender siempre de un patrón, de un jefe. Ese sueño era el fuego secreto que lo mantenía vivo, aunque a menudo, también era la fuente de su más profundo sufrimiento. A veces, al borde del sueño, recordaba a su madre. La veía en su memoria, en su cocina humilde, arrodillada en el suelo de tierra, rezando con una fe que parecía capaz de mover montañas. Recordaba su voz, un susurro sagrado que se convirtió en su ancla: «Hijo, la vida es dura, pero no dejes que te quiebre. Algún día, si insistes, si no te rindes, Dios abrirá una puerta para ti». Y el joven, en la oscuridad del barracón, repetía esas palabras como una oración, como un mantra contra la desesperanza. El patrón lo sabía.
Veía en los ojos del joven ese brillo peligroso, el brillo de la esperanza, y por eso lo atacaba con más saña. Un viñedo, decía en voz alta, para que todos lo escucharan. Eso es para los dueños, muchacho, no para los jornaleros. Los demás reían, algunos por miedo, otros por cruel costumbre. Uno de ellos, sintiendo una punzada de lástima, le susurró: no sueñes tan alto. El que sueña en el campo se tropieza con las piedras. El jornalero joven solo bajaba la cabeza y respondía con un hilo de voz: algún día. Algún día, se burlaba el patrón imitando su tono. Ja. Algún día te cansarás de soñar, muchacho. Y cuando eso pase, yo estaré aquí para decirte, te lo advertí. Cada palabra era un golpe, cada burla una herida. Pero en lugar de apagar su sueño, lo avivaban. Comprendió una verdad fundamental: si escuchaba al patrón, se rendía; si insistía, avanzaba. Y eligió avanzar. Empezó a ahorrar. Cada centavo que ganaba lo guardaba como si fuera una semilla sagrada. Se negó a sí mismo cualquier pequeño lujo, ni botas nuevas, ni sombrero, ni una noche en la cantina para olvidar las penas. Si gasto hoy, pierdo mi mañana, se decía. Si ahorro hoy, mañana compraré mi tierra. Sus compañeros lo miraban como a un loco. La tierra es para los que nacen dueños, le decían, no para los que nacemos cortadores. Él no respondía. En su silencio, recordaba la voz de su madre: hijo, guarda lo poco. Con paciencia, lo poco se hace mucho. Mes tras mes, juntó un pequeño fajo de billetes arrugados, su tesoro escondido bajo la manta del catre. Con el corazón latiéndole en el pecho, buscó a un hombre que vendía parcelas. Puso el dinero sobre la mesa. Vengo a comprar un pedacito de tierra, dijo con una firmeza que no sentía. El hombre, de manos sucias de tabaco, contó el dinero y soltó una carcajada que resonó como un trueno cruel. Con esto, se burló. Con esto no compras ni la cerca, muchacho. Vuelve cuando seas alguien. El joven sintió que el mundo se le venía encima. Quiso llorar, pero se contuvo. Guardó su dinero y se marchó, repitiéndose las palabras de su madre. Un tiempo después, se armó de valor y fue al banco. El lugar olía a poder y a papel nuevo, un mundo que parecía gritarle: aquí no perteneces. Quiero un préstamo pequeño, le dijo al banquero, un hombre que lo miró por encima de sus gafas como si fuera invisible. ¿Propiedades? ¿Garantías?, preguntó el hombre sin mirarlo. Ninguna, respondió el joven. El banquero cerró su libro de un golpe. El sonido fue un portazo en el alma del joven. No tienes nada que perder, así que no tienes nada que ganar. Vuelve cuando tengas una garantía. Esa noche, el joven lloró. Lloró en silencio, un llanto ahogado en la manta áspera para que nadie escuchara su alma quebrarse. Dios mío, susurró entre sollozos, ¿dónde estás? Si de verdad escuchas el clamor de los pobres, escucha el mío. Dame una señal, una fuerza, una puerta. Aunque sea la más pequeña. Y en el profundo silencio de su dolor, la voz de su madre regresó, clara como el agua: hijo, aunque te cierren las puertas, no dejes de tocar. Alguna se abrirá. Despertó con una nueva resolución. Con el poco dinero que le quedaba, rentó una franja de tierra muerta que un viejo le ofreció casi regalada. Es barata porque no da nada, le dijo el viejo. La tierra estaba agrietada, seca, estéril. Pero el joven tomó un puñado, lo apretó en su mano y dijo con convicción: dará. Trabajó como nunca antes. Arrancó la maleza con sus manos hasta que las palmas sangraron. Cargó agua en cubetas pesadas, gota por gota, como quien da de beber a un enfermo.
Al principio, brotaron unas ramitas verdes, frágiles promesas de vida. Pero la desgracia volvió a visitarlo. El canal traía poca agua y los pájaros devoraban lo poco que sobrevivía. Un día, el patrón apareció. «Te lo dije», dijo con una sonrisa torcida, mirando los brotes secos. «Naciste para cortar uva, no para hacerla crecer. Vuelve a mi cuadrilla. Allí, por lo menos, comes». Derrotado, el joven volvió a cortar uvas para otros. Pero cada noche, en lugar de descansar, volvía a su franja muerta. Se sentaba frente a la tierra seca y le susurraba: «Aguanta, que yo también aguanto». Volvió a ahorrar, moneda a moneda. Compró unas plantas débiles que nadie quería. «Son baratas porque no prenden», le advirtió el vendedor. «Prenderán», respondió el joven. Las plantó con un cuidado infinito, pero ese invierno, una helada brutal cubrió el campo. Al amanecer, las hojas estaban negras, quemadas, frágiles como el vidrio. El patrón apareció de nuevo. Tomó una hoja muerta y la dejó caer. «No sirves para esto», dijo con frialdad. «Acepta tu suerte, jornalero». Esa noche, el peso de la derrota fue insoportable. Las risas del patrón resonaban en su cabeza. Cayó de rodillas junto al catre y lloró con el alma desgarrada. «Dios mío, ya no puedo más. Dame una puerta. Te lo ruego, escúchame». En medio de su llanto, la voz de su madre volvió una vez más, esta vez como un mandato: «Hijo, aunque te cierren todas las puertas, no dejes de tocar. Sigue tocando. Alguna se abrirá». Se levantó. Contó sus últimas monedas. Días después, escuchó un rumor, una franja de tierra olvidada, pedregosa y llena de sal, que nadie quería. Fue a verla. Era peor que las otras. Pero al tomar un puñado de tierra, sintió un leve aliento de vida. Buscó al dueño, un hombre cansado, y le ofreció todo lo que tenía. «Si te atreves, es tuya», dijo el hombre. Y se dieron la mano. Comenzó la verdadera batalla. El joven no tenía más armas que sus manos y su fe. Quitó piedra por piedra, cargándolas en su espalda. Cavó surcos para guiar la poca agua del canal. Compró pocas plantas, pero las más fuertes. Las cuidó con devoción, hablándoles como a hijos: «Resistan, que yo también resisto». Pasaron las estaciones. Los tallos crecieron. Las hojas se abrieron. Y un día, pequeños racimos comenzaron a asomar. El sol los maduró lentamente, y el aire se llenó de un aroma dulce. Los racimos tomaron peso y color, como joyas moradas colgando bajo el sol. Una mañana, el patrón llegó caminando, no a caballo. Se quedó mirando los surcos, incrédulo. «Aquí no había nada», murmuró. «Ahora hay algo», respondió el jornalero con serenidad. Llegó el tiempo de la cosecha. Con sus propias manos, cortó el primer racimo. Lo sostuvo un momento, un tesoro ganado con sangre, sudor y oraciones. Llenó sus cajas y, sin pedir permiso a nadie, las llevó él mismo al comprador. El comprador, un hombre justo, probó una uva. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Dulce, sólida, limpia», dijo. «¿De quién es esta uva?» El jornalero levantó la cabeza. Por primera vez, miró a un hombre de poder a los ojos y dijo con voz clara y firme: «Mía. De mi viñedo». El comprador sonrió. «Bien. Entonces te pagaré un precio justo». Y el precio fue más que justo. El joven cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios mío». Días después, el comprador le dijo al patrón: «Ayer recibí fruta de uno de tus jornaleros. Una uva firme, dulce,
como pocas he visto. El patrón se quedó en silencio, ardiendo por dentro. Esa tarde, apareció en el terreno del joven. Buen trabajo, dijo con voz seca. Me burlé de ti, y estoy avergonzado. Extendió la mano. El joven la estrechó. No hicieron falta más palabras. Fue un gesto breve, cargado con el peso de un respeto ganado a pulso. Al anochecer, el joven se sentó al borde de su viñedo. El aire olía a uvas maduras, a tierra viva, a promesa cumplida. Recordó la voz de su madre: hijo, aunque te cierren las puertas, no dejes de tocar. Y sonrió, porque había entendido la verdad. A veces, la vida se parece a esa tierra seca y dura. El mundo nos dice que aceptemos nuestra suerte, que no soñemos, que nacimos para obedecer. Pero esta historia nos enseña que el éxito no es para el que se queja, ni para el que espera milagros sin esfuerzo. El éxito es para el que insiste. Para el que vuelve a levantarse, aún con lágrimas en los ojos. Para el que siembra esperanza donde otros solo ven desierto. Porque la perseverancia, alimentada por la fe, es la llave que abre las puertas que el mundo insiste en cerrar. Recuerda siempre lo que nos enseñan las Escrituras. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.